Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, además de columnista. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, ¿qué te puedo contestar esta pregunta? Consternado por el tema de la impartición de la justicia en México. Oye, pues justamente de eso te quería preguntar, ¿qué reflexión te merece lo sucedido? Porque esto se desdobló en muchas cosas que creo que muchos no nos las esperábamos que se diera como lo vimos. Hubo hasta violencia, traiciones, evidentemente un fast track que habían dicho que no iba a haber. ¿Qué destacarías de todo lo sucedido? Mira, independientemente y sin meterme en el tema político en relación a este tema de la reforma, lo que más me preocupa, en este caso en particular, pues obviamente, como bien mencionas, el tema de la aprobación fast track, ¿no? Sin haber entrado al estudio de la reforma constitucional que, pues el día de hoy en la madrugada, a las 12:03, por ahí de la madrugada, pues aprobaron nuestros senadores en la Ciudad de México. Esta situación, pues obviamente es un retroceso para la impartición de la justicia 30, 40 años. No se veía desde hace mucho tiempo una sesión de la Cámara de Senadores donde hubiera tantos incidentes, de tanto pisoteo a las propias leyes y a la propia Constitución. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque recordaremos que este tema existía o existe una suspensión provisional y una suspensión definitiva que fue violentada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores al momento de aprobarse la presente reforma, que esto obviamente dará pie a muchos o alguna impugnación por parte de los grupos opositores, sin duda alguna. Aún nos queda el tema de la acción de inconstitucionalidad, que veremos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación le entra al tema y de alguna u otra manera entra este análisis que nunca lo ha hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque se trata de una reforma constitucional y en teoría, y digo en teoría, pues no puede entrar a un análisis de la reforma constitucional. Sin embargo, existen algunas otras teorías que mencionan que la Constitución debe de salvaguardar su esencia. Existen derechos primordiales los cuales deben de respetarse. Si bien es cierto, la Constitución tiene los derechos humanos y la organización del propio gobierno, que es la parte orgánica y la parte dogmática, a criterio personal, la parte de los derechos humanos debe ser respetada en atención y primordialmente, superiormente, al tema de la organización del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que creo que la Suprema Corte debe de entrar a este análisis, ya pasa a un tema de la Suprema Corte, donde debería de entrar y donde debería analizar ciertos puntos. El primero es pues que se violentó una suspensión otorgada por un juez federal en el que decía que no se podían llevar a cabo las sesiones. ¿Por qué? Porque había una suspensión provisional y después una suspensión definitiva. Y el segundo hecho también es el tema de la falta o de la ausencia de cierto senador de Movimiento Ciudadano y la obligación por parte de del presidente del Senado era buscar todas las condiciones necesarias para efectos de poder llevar a cabo la sesión con todos completos debido al auxilio que solicitó en su momento la oposición. Entonces, yo creo que sí existen elementos para de alguna manera no buscar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, porque en teoría no se puede, pero sí desaplicar esta norma por venir viciada de origen. Ahorita lo que falta, obviamente, es la aprobación por parte de los estados. 17 estados tienen que aprobarlo. Ya lo vimos hace unos momentos, muy temprano, que los diputados de Oaxaca lo aprobaron. Ellos sí leen muy rápido, ellos sí analizan todas las reformas muy rápido y ya lo aprobaron. Entonces, hace falta primeramente otros 16 estados
que bueno, que para Morena no es ningún tema debido a que gozan de esta mayoría dentro de los estados. Vamos a ver qué pasa en el estado de Baja California. No, pues Y aquí también yo creo que lo van a aprobar en segundos, al igual que en Oaxaca. y yo, espero que no, pero yo creo que sí. Y posteriormente, una vez que sea aprobada por parte de los estados, pasará a la certificación por parte de los senadores de que esta reforma fue aprobada por los estados para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mucho ojo, hacen falta las leyes secundarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son las reglas del juego. No hay ningún término para la publicación de las mismas. De alguna u otra manera, no sé si esto calme a la población, al público inversionista, o no lo calme. Hoy lo vemos en los mercados, entrando un poquito con el tema financiero. Vemos una volatilidad en relación al peso dólar, pues bastante interesante, donde precisamente analizaban los mercados antes de entrar en entrevista contigo, y pues vemos que el peso dólar pues ya no anda en los 19.80 en los bancos. Entonces vemos que el mercado financiero se anticipó a esta decisión. Vimos que durante las últimas semanas estaba aumentando y aumentando el valor del peso, o más bien depreciándose el peso en relación al tema de frente al dólar. Entonces, esto pone en jaque nuestra relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se viene la renegociación del TEMEC, y esta renegociación del TEMEC definitivamente a nuestro país vecino, y lo mencionaron expresamente, pues obviamente no establece las condiciones para poder invertir aquí en México. Entonces, vimos por ahí ciertas notas en las que manifestaban que iban a parar las inversiones, hasta entonces no hubiera un posicionamiento. El tema de la reforma judicial no es sí se necesita, y repito, sí se necesita una reforma judicial, pero no tumbando completamente el poder judicial. No se necesita eso. Necesitamos una reforma pensante, integral, en la cual de ninguna manera podemos aceptar la designación de jueces y magistrados a través de una tómbola o a través de la elección popular, porque eso definitivamente no garantiza un buen acceso a la impartición de la justicia, y además de ese tema de acceso a la impartición de la justicia, una correcta aplicación de la justicia aquí en México. Entonces, esto nos deja en total estado de indefensión a los gobernados, y esa es la parte que debemos de hacer entender pues a nuestros legisladores y a quienes de alguna manera apoyaron esta reforma del Poder Judicial. Sí había excesos, sí había muchos beneficios a ciertos sectores de los ministros. Sin embargo, hoy en día creo que debemos de reflexionar si verdaderamente esta reforma vino a darnos un beneficio, y concluyo con que esta reforma no trae consigo un beneficio para México. Te agradezco mucho, maestro, tu reflexión, tu análisis de esta mañana, y pues puedo apostar que vamos a seguir hablando todavía bastantes semanas, si no es que meses, de este asunto. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista, con este análisis hoy miércoles en relación a la aprobación de la reforma judicial en nuestro país.